Hola amigos de Contacto Pleyadiano, yo soy Lian. Quiero compartir una de tantas conversaciones que he tenido con mi padre pleyadiano Samek. Aquí les va. Pregunté, ¿cuál es la diferencia entre los esenios y los discípulos del Maestro Jesús? Hola Lian, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, a ver, hay un tema con el Maestro Jesús tenía sus íntimos, ¿verdad? Los que eran más que él, de alguna manera los había elegido. Pero alrededor de él había mucha gente. Había un grupo de mujeres que, si mal no recuerdo, quiero decir, eran como unas 100 mujeres y había mucha gente. Los esenios ya estaban antes de que él viniera. Una orden a la cual él perteneció. Él era un maestro esenio. Los esenios tenían varias cosas. Eran sanadores, conocían profundamente todo el tema herbolario y trabajaban de manera natural, pero también trabajaban con energía. También había mucha sabiduría en ellos. De hecho, el Maestro Jesús fue el gran maestro esenio. No te olvides que él, ya siendo un niño chico de 6 a 7 años, se ponía a hablar en cualquier lado y todo el mundo quedaba asombrado porque hablaba de una manera con una sabiduría y una seguridad de lo que decía. Pero también el pertenecer a los esenios era pertenecer a la misma hermandad a la que él también perteneció. Él fue el que le enseñó muchas cosas también. Fue un gran maestro de la orden esenia. Los discípulos, los otros, eran los íntimos, los allegados a él, con quienes él se movía y que no era que fueran muy. Él habrá visto el potencial en esas personas, ¿no? Por ejemplo, Pedro era medio de armas tomar, de poca paciencia, era medio impulsivo. Yo qué sé, cada discípulo tenía distintas características, estadísticas. Seguramente el maestro vio en el fondo las capacidades que podrían alcanzar a desarrollar, y bueno, fue así. De hecho, había, según dicen, mucho celo entre ellos con respecto a María Magdalena, sobre todo Pedro, que era el que daba más. Él eligió a sus discípulos, pero a quien le enseñó lo más profundo de lo profundo, o por lo menos le recordó, fue a ella, a María Magdalena. Había cosas que ella sabía que los discípulos no sabían. Pero bueno, vamos a comprender quién era el complemento de él. Por lo tanto, ambos eran más o menos iguales jerárquicamente. Lo que pasa es que la tradición religiosa ha dicho y creado un mito alrededor de María Magdalena, hasta la trataron de prostituta y todo lo demás, y nada más alejado de la realidad. Pero bueno, pertenecer a los esenios era pertenecer a una orden que hacía grandes servicios a los demás a nivel de sanación. Y por otro lado, también estaba la parte iniciática, que bueno, al entrar en la orden se entraba desde lo bajo para ir escalando, ¿verdad?, hacia ir ganando cierto conocimiento que te permitía ir ampliándote. Era una orden. Podría decirse que era como un clan, una tribu, una etnia, porque ellos estaban allí. También había hombres y mujeres, y entre ellos también se casaban y tenían hijos. Ellos tenían hijos que eran todos iniciados desde pequeños en la orden iniciática de los esenios. Toda esa gran orden fue en gran parte de lo más importante para poder anclar luz, energía, para que él pudiera descender. No te olvides que a través de Yeshua, el que se manifestó fue Mika o Micael. ¿Cómo se manifestó Mika? A través de Yeshua, como se pronuncia en arameo, a través de Sananda. ¿Sananda quién es? Sananda es un fractal directo de Mika y Yeshua, pero en una jerarquía más alta. Son la misma cosa, nada más que uno en unos planos y el otro en planos mucho más arriba. ¿Comprendes? Así, de esa forma, como el arcángel Miguel es un fractal directo de Mika, por lo tanto, el arcángel Miguel es Mika. ¿Entiendes? Sananda es Mika, pero como fractal del propio Mika. En realidad, todos somos fractales de él, nada más que salvando las diferencias. Estamos en una posición más baja, más densa, pero también tenemos nuestra realidad a nivel monádico y supramonádico. ¿Entiendes? A nivel del espíritu del yo soy. Siempre somos nosotros, nada más que en planos dimensionales cada vez más altos, cada vez más cerca de la fuente. Existimos en esos planos. Es solo que acá estamos desconectados de esa realidad. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya sabemos, por todo lo que pasa aquí en esta densidad 3D. Yo soy Samek allá arriba. Soy yo mismo, pero allá arriba. Estoy en una manifestación y autorrealización humana, pero ya estoy autorrealizado y soy un ser de sexta dimensión a nivel pleyadiano, y capaz que más todavía. No lo tengo claro. Y entonces, así, los esenios eran una gran orden,
y él fue un gran maestro que enseñó dentro de la orden esenia y fue el grado más alto dentro de la orden. Todos los esenios sabían quién era él y aprendían con él, aparte de tener los ancianos que había en la orden y que tenían muchísima sabiduría. Y los discípulos eran alguien que él rescató del vulgo, por decirlo de una manera. Algunos eran a nivel material, digamos, social, que eran como hoy en día. Están los pobres, está la clase media, y está la clase alta y la clase superalta, que son los ricos y los mega ricos. Los clase media y los pobres. Bueno, algunos de los discípulos pertenecían a lo que yo diría la clase media. Otros, unos pocos, pertenecían a la clase alta. En cierto sentido, eran gentiles, como les llamaban, pero que tenían ciertas capacidades, y él, por algo, los eligió. Después, por ejemplo, había otros que eran un poco más guerreros, como Pedro, por ejemplo. Eran todos de distintas clases, digamos, pero bueno, por algo los eligió el maestro. Y los esenios eran una orden que, bueno, con el correr del tiempo, después de la partida de él, dejaron toda una cantidad de manuscritos y rollos donde se narra y está asentada toda la vida del maestro y de la orden esenia, los famosos rollos de Qumran a orillas del Mar Muerto. Todo eso está confiscado por la élite y por la iglesia y todas esas cosas. Los otros textos que se encontraron en Egipto, en Naamadi, donde había allí evangelios, o sea, los evangelios son como decir, una narrativa en donde el que escribe el evangelio, por ejemplo, Tomás, que era uno de los discípulos, también escribió un evangelio, pero que fue descartado por un naciente cristianismo católico religioso. Por lo tanto, muchos de esos rollos fueron escondidos y han sido encontrados, pero siguen estando bajo custodia. Se ha trascendido cosas, se han dicho cosas que estaban ahí, pero no en la totalidad. La verdad tiene que aflorar por sí misma, porque si no, los que controlan realmente no van a dejar que la verdadera verdad completa aflore así, porque ellos quieren, no. Mientras dure este sistema, olvídate. Ahora bien, que la verdad por sí misma, como una fuerza poderosa, comience a emerger por sí misma a través de algunos seres humanos que están en una aptitud muy elevada, y, bueno, pueden recordar, pueden ver con claridad, y podrían estar narrando todas esas cosas. Pero lo más profundo, místico y esotérico de las enseñanzas del maestro es tan hermético, en cierta forma, porque no lo permiten. Imagínate, si se hablara la verdad de lo que él enseñó, la iglesia se caería a pedazos, habría un caos tremendo, porque los millones de idiotas que siguen la religión se quedarían sin piso, serían como un templo con cimientos de barro, se caería. Por eso custodian tanto y guardan y no permiten, porque se terminaría la dependencia del Maestro Jesús y de los santos, y de todo lo demás. Porque el Maestro vino a enseñar cómo era la cosa, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estos otros bichos, porque esa sería la palabra, hicieron. Crearon un falso mensaje, crearon una falsa imagen, pusieron toda la atención para que las personas tuvieran su atención puesta en un ser externo a ellos, que dependieran de ellos, de que fueran a los templos y que siguieran las normas y las reglas. Desde hace 1700 años a la fecha vienen cumpliendo. Antiguamente era peor todavía, porque donde desconfiaran de que hicieras alguna cosa fuera de sus normas, te mataban, te quemaban, ¿entiendes? Te lapidaban viva, hacían eso, te metían en un lugar viva y te tapiaban, y quedabas tapiada ahí adentro y morías ahí, asfixiada, dilapidada. Uf, terrible esas barbaridades. Si miran la mayoría de las iglesias y templos, y en muchos lugares se entraran a romper. Evidentemente que han nacido algunas almas en el correr del tiempo, que han despertado las capacidades sensoriales y todo lo demás, y entraron en un estado de conexión. Y hacían determinadas cosas que, a los ojos de los demás, parecían como milagrosas, ¿no? Por eso tienen tantos santos y santas, que si fueron sacerdotes de la religión, dentro de las ramas que tiene el catolicismo, que por un lado son los jesuitas. Los otros que usaban, ahora creo que ya ni usan más eso, que son los que usan los hábitos marrones. Los jesuitas son los que están vestidos de negro y son los que controlan todo. Ay, no me sale el nombre de la parte esa de la orden de sacerdote. San Francisco de Asís, que fue una encarnación del maestro Kutumi, perteneció a esa orden de monjes. Así que, qué bueno, Lian, si perteneciste a la orden de los esenios, entonces, en algún momento, vas a recordar o vas a destrabar ese conocimiento que está guardado en la memoria de tu alma. El alma recuerda todo, vida por vida. Es solo que en esta realidad en la que estamos hoy no podemos tener tanto acceso porque estamos como que bloqueados a nivel magnético dentro del holograma en donde estamos. O sea, hay como una barrera de frecuencias que no permite.
Eso es lo que han hecho estos hijos de puta desde hace miles de años. Han gobernado y hecho y deshecho a lo largo de miles y miles de años, levantando imperios, destruyendo otros, llevando, bueno, lo que ya más o menos tenemos idea de lo que es la historia de la humanidad, un desastre, tristemente. Y bueno, la humanidad ha sido alimento de estos seres durante miles y miles de años. Antes era todo mucho más, digamos, más complicado, no era como es hoy, y venían y te mataban como si tal cosa. O sea, era la ley de la espada. Por algo dijo el maestro, el que hay hierro mata, hierro muere. Entonces, era así. Si vos pensabas un poquito diferente. La gente común y corriente que pelea por política, fútbol, por cualquier pavada superflua, tiene la mente puesta en un cuerpo y en un cerebro limitado. Anda a hacerles ver y entender todo esto, no es nada fácil. Esto es como caer en paracaídas dentro de un lugar en donde nadie sabe ni entiende nada, donde hay un control estricto de un montón de cosas. Lo que pasa es que las mismas almas que han venido con propósito y emisión, llegan a un punto en el que realmente empiezan a darse cuenta y se despiertan. Pero son esas almas. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? El resto está en procesos todavía de durmientes. Por allí, son personas de buena voluntad, tienen amor en el corazón, pero son ignorantes de todas estas verdades cósmicas. Ignoran, por lo tanto, desconocen. Y volví a preguntar sobre Micael. ¿Por qué Mica permite después de que vino encarnado como Jesús, vio y vivió todo lo que pasa aquí en la tierra? ¿Por qué seguimos aquí con velo bajo el sistema oscuro? En primer lugar, Lian, te diré que nosotros no podemos omitir ni al más mínimo juicio con respecto a las decisiones y las acciones que la fuente micaélica. En segundo lugar, también es verdad que él se auto-otorgó 7 veces en distintas realidades planetas y la última fue aquí. La decisión fue tomada hace mucho tiempo, lo que pasa es que tu cerebro humano no entiende, no comprende la magnitud de lo que se está tratando. Tú piensas, vives y actúa como un ser racional de la Tierra, por lo tanto no alcanzas a tener conciencia plena de la profundidad que ha ocurrido en este universo. Imagínate que ya han eliminado algo que nunca antes había acontecido en el universo, más de 7000 hijos paradisíacos secundarios terciarios, porque estuvieron todos involucrados en la expansión que hubo liderada en esa rebelión por ese ser reptil Zaratén y el arcángel Lucifer. Para nosotros todo es muy largo, todo es interminable, para nosotros el sufrimiento es permanente, pero también es verdad que tenemos las capacidades latentes para cambiar la realidad individual que a su vez también afecta el entorno. Estos seres crearon grandes partes del universo en lo que se conoce como las brañas, que son ese hiperespacio que separa una dimensión de la otra. Allí no había nada más que vacío, pero estos seres Zaratén y los que le siguen vieron en ese espacio la posibilidad de ir generando un gran imperio y desde allí se expandieron. Zaratín era un hijo paradisíaco terciario, fue eliminado en una cantidad de dimensiones en donde había fractales de él para poder erradicarlo definitivamente. Esa tarea ha sido llevada adelante por la supraconfederación del universo de Nevadon y con representación de seres que están más allá de Nevadon. Es común que el ser humano siempre le eche la culpa al Padre Creador. Típico. La limpieza ha comenzado desde las jerarquías superiores negativizadas en esta galaxia y en todas las demás ya no hay permiso, no hay marcha atrás, es irreversible. La orden se ha llevado a cabo. ¿De qué sirve limpiar la Tierra si no limpias en las esferas superiores en donde están presentes todos estos seres negativos? Están cortando la cabeza del monstruo. Ciertamente aquí está llegando ya el tiempo. Tienes que comprender que nosotros no somos el ombligo del universo de Nevadon y que aquí llegará también el poder y el rigor de la decisión de extirpar todo el cáncer que hay aquí, incluidos los seres no humanos, los humanos sin alma y los humanos híbridos que trabajan para la orden del anticristo. Así debe de ser desde lo alto hacia lo bajo, porque si eliminan primero lo bajo, lo alto siempre permanecerá ahí manifestándose. Es una tarea que es imposible para un cerebro-mente humana comprender la profundidad. No lo puedes comprender porque tu capacidad cerebral no te lo permite, solo puedes ver lo que tus ojos ven y pueden percibir lo que tú percibes, y vivenciar lo que este plano 3D te muestra. Ciertamente está llegando la onda expansiva de semejante limpieza, hay todo un plan establecido que no comprendemos, no porque no queramos, sino porque no tenemos la capacidad. Así es el punto, es que tú ves desde tu visión limitada, no tienes ni la más remota idea de las barbaries y cosas que han acontecido a través de todas estas galaxias, mundos, millones e incontables. Solo ves desde el ser humano mortal limitado e ignorante de la Tierra. Está claro que no vemos por este espeso velo. Tú tienes la oportunidad como la tienen todos, solo que deben decidir en qué lado se van a parar, qué es lo que van a hacer, por dónde van a estar presentes. Te he escuchado 1000 veces repetirme: tengo que ocuparme de mi misión de vida a Tierra,
Tu misión de vida tierra es poder tener la capacidad suficiente para comprender la profundidad hasta donde puedas de lo que está sucediendo y aconteciendo. Esto es importante hablarlo en un video, por la ignorancia y el potente velo. Todo a su debido tiempo acontecerá, pero acontece desde el orden divino y no desde la estrecha realidad mental de un ser humano mortal y aún dormido. Por lo tanto, ten fe, ten paciencia, ten esperanza, todo acontecerá. Solo vive intensamente cada día y no te pongas a preguntar por qué el Padre permite. Es solo que desde nuestra humilde realidad cómo podemos tomarnos el poder de estar haciendo este tipo de preguntas hacia algo que no comprendemos, que no abarcamos. Sabemos que está, pero nuestro alcance es tan limitado como la barrera de frecuencias que tiene este planeta. Por lo tanto, cuando hablo desde mi ser superior, estoy hablando desde el ser que no soy aquí, sino el que soy allá. Afuera, ahí está mi conexión. ¿Puedes comprender eso? Todas las señales están visibles, todo aquello que se ha predicho hace tiempo se está mostrando. Todas las memorias humanas están emergiendo desde la profundidad a la superficie. Todo está ahí presente ante los ojos de una humanidad que no reacciona, pero ciertamente vienen grandes cambios. El que habla es Samek, a través de Luis. Gracias, Samek.